A nombre de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y de la Cátedra Nazaria Ignacia, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias 2023. Saludamos a los directores, docentes y estudiantes que se encuentran presentes y a los que también siguen la transmisión a través de la página de la universidad. A todos muy buenas tardes. El día de hoy presentamos dentro de este programa de la cátedra la ponencia titulada La actualidad de Nazaria Ignacia desde la perspectiva teatral. A continuación presentamos a nuestro expositor Carlos Hugo Cordero Carrafa, quien es decano de nuestra universidad. Por favor, Carlos. Un aplauso para él, por favor, de bienvenida. Muchísimas gracias. Lo primero que vamos a ver es una película que estuvo mucho tiempo, un video, pero la película estuvo más o menos filmada en 1930, es anónima, pero yo sospecho que es uno de los creadores más importantes que ha tenido Bolivia, que se llama José María, la edad, me voy a acordar más un rato. Pero él fue un director, fue cineasta, y esta es su producción, esta película donde está Madre Nazaria, ella fue filmada en un almuerzo que organizaron, se dice, para unas 400 personas en 1900, entre 25 y el 30, que era a propósito del cumpleaños del Papa Pío XI, y hicieron acá, en La Paz. La construcción donde se hace este almuerzo todavía existe, queda en La Loaiza y Potosí, ahí está el centro policial número 4, sigue funcionando, ahí están los arcos y ustedes van a poder ver. Les decía que esta película estuvo extraviada mucho tiempo, y una congregación que se iba de Bolivia, eso es lo que me contaron, entre las cosas que tenían en algunos baúles, en algún lugar guardado, encontraron los originales y se los entregaron a las hermanas. Y aprovecho la oportunidad, aquí adelante están 4 hermanas de las misioneras cruzadas de la iglesia, la congregación que Madre Nazaria ha fundado. Y luego de mi introducción, de mi participación, la hermana Silenia, que es parte del consejo de la Casa General, del Consejo General de las Misioneras, también va a tener un diálogo, un testimonio con ustedes. Bueno, les decía que esta película estaba en manos de una congregación que se iba de Bolivia, y se acercaron donde las hermanas y les dijeron: hemos encontrado esta película, creo que su fundadora está en ella. Y descubrieron que sí, efectivamente, esa película la mandaron a restaurar al Brasil, más o menos en la década de los 70, y participaron algunos sacerdotes. Hay un sacerdote, el padre Hugo Ara, de la congregación, no sé de qué congregación, es diocesano, pero él siempre está en temas de comunicación en Santa Cruz. Él dirige la unidad de comunicación de la iglesia allá en Santa Cruz, muy vinculada a las escuelas de comunicación de la Universidad Católica, y estuvo también medio perdido desde la década de los 90, cuando ya la tenían la película restaurada, hasta hace unos 5 o 6 años, que en una conversación con las hermanas digo: ¿dónde estará esa película? Y una de las hermanas mayores me dice: pero si está aquí en nuestra biblioteca. No puede ser, hermana. Fuimos a ver la película y efectivamente eran 2 latas restauradas, pero todos pensábamos que era la segunda vez que se habían extraído. Por lo menos mi ignorancia, no sabía dónde está esta película que vamos a ver, que dura 1 minuto, 1 minuto y medio. Pero es muy, muy interesante toda, y voy a tratar de hacer un relato breve también de ello. Luego, por la generosidad de las hermanas, esa película que restaurada es un patrimonio de los bolivianos, ha sido entregada a la Cinemateca Boliviana.
O sea, se encuentra en la Cinemateca Boliviana en calidad, digamos, de custodia por 40 años, pero en realidad es el mejor lugar donde puede estar, ¿no? Porque pertenece a todos los bolivianos, como Madre Nazaria Ignacia es un patrimonio de los bolivianos, de nuestra Iglesia Católica y de la Iglesia Universal. Si podemos verlo, querido. Sí. Y luego voy a hacer esta vinculación de cómo la madre ahora la estamos vinculando con una obra teatral. ¿Debe estar atrás? Atrás ya debe estar ahí como tú me... Ahí, eso, ahí está. Pero ¿cómo la proyectamos? Es el tema. Y luego les voy a mostrar unas láminas, un poco un recorrido rápido, lo más rápido posible que podamos hacer del testimonio de vida de Madre Nazaria y cómo hemos vinculado con la Universidad Católica, porque entre otras cosas, ahora sí le podemos ver, ahí está en reproducción, yo pedía que siempre lo hiciéramos un poquito lento, porque es una película filmada, como les digo, entre 1925 y el 30, porque en 1925 me dicen que hubo un congreso eucarístico en el cual se inauguró el monumento al Sagrado Corazón, que todavía está en la Ceja del Alto, al frente donde están los yatiris. Sí. Ahí está, ya debería correr. No quiere. Sí. Ahí arriba. Imagínense a mí haciendo eso, ¿no? Y estos jóvenes que son los expertos, y nos hemos preparado tanto, congelar. Bueno, algunos detalles más. Creo que esta primera parte de la película, o esta película la utilizo en una obra teatral porque uno de los últimos actividades, acciones que hice alrededor de la madre fue escribir una obra de teatro que ya la hemos estrenado y que espero en el mes de octubre, por ejemplo, ya hacer una temporada regular y mantenerla en cartelera hasta el año 2025, cuando la congregación, la comunidad religiosa que fundó Madre Nazaria, las misioneras cruzadas de la Iglesia, van a cumplir 100 años de presencia en Bolivia, ¿no? Esto es un hecho, dos cosas extraordinarias que vamos a poder verla. Primero, la presencia de Madre Nazaria, que nosotros, la familia de Madre Nazaria, porque me considero un hijo adoptivo de la comunidad de Madre Nazaria, y las hijas que están aquí, las 4 hermanas. Vamos. Si tal vez si apagamos la luz, se verá mejor o se ve bien. Dale. Ahí está. Está pasando en velocidad. Fíjense que esta es una marca, esta es lento. Eso es, dale. Ahí está la gente caminando en lo que es hoy día el Alto. Todo esto está totalmente urbanizado. Ese es el monumento al Corazón de Jesús que se ve de uno de los teleféricos ahora, y delante está rodeada de casetas de amautas aymaras, de casas de colliris, de casas de esos, ¿no? Ahí está. Esto me dicen que se inauguró en un congreso eucarístico de 1925, y claro, toda la comunidad paceña ha sido convocada para la inauguración de ese monumento, porque me dicen que era el primer centenario de fundación de la República de Bolivia. Y entonces esto, todavía algunos tengan la curiosidad de ir en el teleférico, creo que es el plateado, el que va del amarillo al rojo, se puede ver, fíjense los camiones, la gente, las banderolas, esto 1925. Allí van a poder ver, miren las mujeres, los vehículos. Ahí van a aparecer más adelante unas hermanas
que pueden ser de la congregación de las misioneras o de otra congregación que tenía un hábito muy parecido. Aquí nuestras hermanas 3 tienen hábito, pero ya es un hábito más modernizado. Ahorita van a aparecer por ahí. Ahí están, podrían ser de las hermanitas de la Orden de los Ancianos Desamparados. Y ahí está el obispo caminando con la gente, soldados que de la época, ¿no?, que van a participar de la guerra del Chaco. Entonces se congregan alrededor del monumento y en la parte de atrás hoy también se puede ver al fondo la ciudad de La Paz. Y está ya la terminal, ahí está el Illimani. Esta película que estaba 2 veces extraviada, ahora está en la Cinemateca restaurada por generosidad de las hermanas y tenemos copias y todo el mundo, ustedes pueden entrar al internet y pueden tenerla también y verla. Ahí está el cineasta está mostrando, ¿no? Y ya termina eso y esto es un desfile, esto es la Mariscal Santa Cruz, por ahí está el Colegio Sagrado Corazón también creo, pero esto es la Mariscal Santa Cruz. Estas personas están asistiendo o a un desfile y el cineasta luego filma, soldado de la Guerra del Chaco, en el cementerio general, pues alguien ha fallecido. Ahora viene el documental de la madre. Esta es la casa, ahí están los arcos. Hoy día aquí funciona el distrito policial número 4 y esto sigue en pie. Esto es 1930 más o menos, por eso la película que se ha encontrado puede tener con lo que fue filmado en estas 2 fechas. Él es un expresidente, Enrique Herzog, era ministro de salud de la época. La Madre Nazaria organiza este almuerzo, ella es Madre Nazaria y dan los discursos de ocasión y los almuerzos eran para 400 hombres, mujeres, niños, huérfanos, indigentes. No era un almuerzo para la oligarquía de la época. Los invitados, los que van a mirar, ¿no? Ahí está una parapita y todos los que y ahí están hermanitas de la congregación, las misioneras cruzadas de la iglesia, sirviendo a los más pobres, haciendo un verdadero rol evangélico. Madre Nazaria fue fundadora de algo que las hermanas 100 años más tarde siguen haciendo. En Oruro, todos los días sirven entre 200 raciones a personas que pueden pagar un boliviano si tienen, y si no, comen gratis. Ahí la hermana Nelly, que tiene, no quiero decir su edad, pero caramba, yo le he visto a la hermana Nelly subirse a su Jeep Toyota Land Cruiser, ¿no?, con más de 80 años, ir a comprar alimentos y seguir sirviendo a los más necesitados en Oruro, ¿no? Ahí está los niños. Las hermanitas están ahí sirviendo alimentos. Nuevamente va a haber un paso por las autoridades, religiosos, obispos, un niño de la época. Ahí está un altar. Todo es colaborativo. Ahí están los obispos de la época. Las damas de la época están repartiendo cigarros individuales, ¿no?, porque no venían en paquetes. Y ella es Madre Nazaria y ahí está ella también repartiendo como regalo un obsequio en la época. Y ahí están las esposas de las autoridades. Esto hace casi 100 años, ¿no? Muchas gracias. Y pues sí, dentro de un par de años van a cumplir 100 años.
¿Por qué esta historia, esta conversación, esta cátedra Nazaria Ignacia? Nazaria Ignacia, si podemos poner la lámina, es una jovencita que decide formar parte de la familia de la Iglesia Católica, pero ella se hace monja de una congregación de los hermanos de los ancianos desamparados. Solo atienden ancianos pues de bajos recursos, que quedan abandonados en el mundo, y ella, cuando hace sus votos en esta congregación dice: vamos a hacer una misión en América. Nazaria tenía su familia en México, ella es española, madrileña, y entonces su primera reacción es: no, me quedo aquí en España o donde me manden, pero no quiero ir a América, porque no es que estuviera peleada con la familia, sino volver de repente con la familia a México era algo que prefería no hacer. Le dicen: no, no es América, es Bolivia. Y entonces, con gran entusiasmo, dice: pues vámonos a Bolivia. Y llega a Oruro, y está en Oruro, llega en 1912, y desde 1912 hasta más o menos 1925, si podemos adelantar, por favor, yo te voy diciendo porque ya, para ir acelerando un poquito. Ahí está una especie de mapa temporal, su fecha de nacimiento en 1812, su llegada a Bolivia a los 23 años a Bolivia, ya ordenada monja de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y en 1925, entre este tiempo y con esa edad, se juntan algunas circunstancias, no quiero entrar en detalles, pero va a fundar una nueva congregación, la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. No fue un proceso fácil, pero lo hizo. Primero, pedir permiso de la primera congregación con las autorizaciones eclesiales superiores, fundar una nueva congregación. Por favor, quiero que registren el dato: monja, extranjera, mujer. Hoy día las mujeres están segregadas, hoy día las mujeres están acosadas. Hoy día para las mujeres este tiempo del año 2023 del siglo XXI es un tiempo difícil. Reflexionemos sobre una mujer joven, ¿no?, extranjera, monja y mujer. Uno de los detalles que me gusta contar y que me gusta exponer de esto, si podemos ir adelantando, es que Madre Nazaria, como ustedes han podido ver desde su nacimiento hasta su presencia en Bolivia en 1912, siendo una joven misionera que se dedicó a servir y a cuidar ancianos pobres, ancianos abandonados en Oruro, que fundaron una casa que se dedicó exclusivamente a alimentarlos, a bañarlos, a cuidarlos en la salud, en la enfermedad y en la muerte. Primero, que vive los ecos de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, en Oruro, en América. Y luego, con el transcurrir del tiempo, una de las actividades más importantes que van a hacer, si podemos ir adelantando, querido amigo, hay unas imágenes más, ponle un poco más adelante porque esto es, hay unas imágenes de cuando ella era una jovencita de 18 años y luego con su primer hábito de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, los padres, si podemos adelantar, papá, que llegó a ser cónsul en Guatemala, en Centroamérica y luego en Bolivia. Ahí una firma de un papel cuando era cónsul de Bolivia de José March, porque su nombre seglar era Nazaria Ignacia March Mesa, ¿no? Dale. Esta es la primera casa donde muy jovencita va a conocer, donde se encontraba este Cristo que todavía está en Oruro,
Está en una casa en ruinas y ahí tiene ella una revelación. Ella era miembro todavía de la comunidad de los hermanitos de los ancianos desamparados y ella cuenta, porque ella escribió mucho, que escuchó o sintió una revelación que le dijo: a la anterior será tu primera casa y serás fundadora. Tiene una sensación, un conflicto, porque pues ese tipo de cosas no ocurren todos los días, es un hecho verdaderamente insólito. Esta casa, esta puerta de piedra está en pie. Esa es la casa que está en Oruro, y aquí hay algunas imágenes, bueno, de la hermana Nazaria con niños que toda su vida han recogido, han creado hogares. En esa casa donde se realiza el almuerzo funcionaba un seminario, una casa de novicias, y además tenían huérfanos de la Guerra del Chaco. Y el presidente de la época les quita la casa, supuestamente para hacer un hospital. Al final nunca hay el hospital, y las hermanas tienen que acomodar a las novicias, a los huérfanos, toda su vida. Ahí están imágenes de las hermanas en la Guerra del Chaco, en primera fila. O sea, ahí están, vamos, entre el 32 y el 35, es decir, las hermanas y Madre Nazaria participan de la Guerra del Chaco, Primera Guerra Internacional y Primera Guerra Local. Ahí, esta es una foto también icónica, porque en el marco de la Iglesia Católica va a haber una encíclica que va a animar a la Iglesia a motivar la suscripción, la organización de la sociedad en sindicatos, en organizaciones políticas, partidos políticos, pero sin comprometer a la Iglesia, sino motivar a los laicos, a los seglares, a que lo hagan. Esta foto es icónica, por favor no la pases, si podemos ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque es el primer sindicato de trabajadoras del hogar que se funda en Oruro por iniciativa de la Madre Nazaria. Ahí están, ellas son gente del mercado, digamos, vendedoras de mercado, gente del hogar, y desde entonces hasta ahora las hermanas siguen haciendo, animando, organizando, sirviendo. Ahora sí, muchas gracias. Ahí están con otras mujeres y también hermanas ya más adelante. Lo que las hermanas hacen desde la Madre Nazaria es crear casas donde van a brindar distintos tipos de atención, hogares, centros de formación, centros de salud, ¿no? Donde puedan hacer evangelio. Vamos, por favor. Ahí las hermanas a lomo de mula, de caballo, pues haciendo misión por todos los pueblos. Se fundaron casas en Cochabamba, en Oruro, Potosí. Para hacerlo breve, vamos a adelantar por favor, para hacerlo breve, hoy las hermanas están en 21 países. 21. Yo le contaba a la hermana Silenia que la alegría que yo he tenido de conocer hermanas, ahí está una foto de Madre Nazaria, hermanas africanas, hindúes, ¿no? Europeas, japonesas, peruanas, argentinas, están en 21 países haciendo misión. Vamos, ahí está el mismo lugar, ¿no? Donde se hace el almuerzo. Por favor, adelantamos. Ahí está otra escena de la madre, de la película. Adelantamos, por favor. Una reflexión de ella: es menester ir al hombre, bajar a su nivel, para desde él tomarlo y llevarlo a Dios. Me parece que andamos perdiendo lastimosamente el tiempo si no bajamos a la calle, pues a eso nos empuja nuestra vocación de acción social. También ella va a ser víctima de la Guerra Civil Española. En 1833 por favor, adelantamos.
y también va a vivir, también es un cuadro icónico de la madre, que comienza muy temprano su proceso de beatificación, de declaración de sierva, venerable sierva, y luego beata, y finalmente va a ser canonizada por el Papa Francisco. Si adelantamos, por favor. De ahí algunas imágenes de las hermanas con pueblos quechuas, esto puede ser norte Potosí, y aquí está una imagen del frontis de Roma, el Vaticano, la Basílica de San Pedro, y ahí está el retrato, ¿no?, en pie de Madre Nazaria en el momento de su beatificación. Sí, creo que hay un par de imágenes más, ahí están un ejemplo de los países en los cuales se encuentran. Ahí en el África, por ejemplo, Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial, en la India, en Italia, en Francia, ¿no? Y ahí está el Papa León XIII, que va a emitir la encíclica Rerum Novarum en 1891, que van a ser encíclicas fundacionales. Algunos jóvenes lo van a estudiar con la doctrina social de la Iglesia, que va a ser un giro copernicano de la actitud de la Iglesia frente al mundo industrializado, frente a las sociedades y a los padecimientos de la sociedad industrializada. Los papas antes se coronaban en ceremonias a veces privadas, pero porque eran… Y él es el Papa Pío XI, que es el Papa que Madre Nazaria llega a conocer, con el quien tiene un par de encuentros, y que tiene también, va a ser muy influyente él en la vida de Madre Nazaria. Ahí algunas, el Papa Juan XXIII, por el tema de el Concilio Vaticano II, que Madre Nazaria no lo va a ver, pero ni duda cabe que por todo lo que ella hizo, por todo lo que ella reflexionó, además fue una visionaria, una adelantada a su época. Nuestra Iglesia Católica ha sufrido un proceso de transformación profundo a partir del Concilio Vaticano, pero ella pues ha tenido actitudes de reivindicación de la mujer, del extranjero, de las misiones, de la actitud, de la apertura de la Iglesia al servicio de los más pobres, los más necesitados, con hechos absolutamente concretos. Alimentar a migrantes chilenos que venían de las salitreras cerradas en Chile, que venían caminando desde el norte de Chile hasta Oruro y consiguieron trabajo, pero mientras tanto Madre Nazaria los alimentó por meses, ¿no?, hasta que pudieran conseguir trabajo. Imagínense la xenofobia, ¿no?, contra mineros chilenos que venían a buscar trabajo a Bolivia, y en medio de la guerra del Chaco. Y como les decía, Madre Nazaria vivió estas dos guerras locales, feroces guerras locales de Bolivia con el Paraguay, una guerra interna, una guerra civil en España, y las dos guerras mundiales. Fue beatificada en el mismo acto que con el Papa Pablo VI, ¿no? Beatificaron a algunos otros sacerdotes y entre ellos estaba el Papa Pablo VI. Adelantamos, por favor. Papa Juan Pablo II fue el que vino a Bolivia, y en el propósito de su visita a Bolivia la beatificó, ¿no? Por favor, adelantamos. Ahí está escenas de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Ya aquí es una hermosa foto de prisioneros bolivianos en el Paraguay. Esto también tiene su historia, porque ningún ejército toma prisioneros de sus fotos. Todas las fotos que hay de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial las sacaron los norteamericanos, porque los nazis no van a firmar sus hornos de cremación. Esta película, este hombre
Él era un fotógrafo de la época y él construyó una cámara fotográfica en pleno campo de concentración paraguayo, ¿no? De manera artesanal, con unas cajas de cartón, nitrato de plata en vidrio. Y este hombre, que a llegar a ser un famoso pintor, Miguel Alandia Pantoja, logra sacar esas fotografías escapando de la prisión del campo de concentración paraguayo, 2 fotografías en placa de vidrio, y eso es lo que ha llegado hasta acá, porque él fue lo que se llamó un evadido del Paraguay y por lo tal fue considerado, hay un mausoleo en el cementerio general, allá en la zona norte de La Paz. Ahí están los evadidos del Paraguay. Es un héroe porque él escapó con estas 2 placas y la cámara obviamente de cartón se destruyó, pero por eso se hicieron estas fotografías. O sea, los paraguayos no las tomaron y no nos mandaron, muchachos, miren, así están de harapientos y ¿no? Trabajando. O sea, vamos. Algunas otras imágenes. Ahí está la Guerra Civil Española, 36 al 39, una guerra interna feroz. Murieron más de 2.000 católicos, 200, hay unas estadísticas y podemos compartir. A veces pensamos que los conflictos, ¿no? Son conflictos religiosos, odio a la fe. Vamos, adelantamos por favor. Ahí creo ver unas estadísticas, la Segunda Guerra Mundial. Madre Nazaria va a fallecer en Argentina, retornando de Europa, en uno de sus tantos viajes, visitando sus casas, a sus hermanas o a sus hijas de la congregación. Ahí está la cantidad de personas, 250.000 soldados movilizados por Bolivia, 120.000 en el Paraguay, 60.000 bolivianos fallecieron, 30.000 paraguayos muertos. En la Guerra Civil Española, 12 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 263 monjas. Y en la Segunda Guerra Mundial, 100 millones de soldados movilizados, entre 50 y 70 millones de personas fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. A veces yo siempre trato de hacer esta reflexión, ¿no? Tenemos dificultades hoy día, tenemos problemas en la política, en la sociedad, ¿no? En la vida personal. Miren a esta extraordinaria mujer, ¿no? Esta extraordinaria mujer en esos tiempos que le tocó vivir. Y ahora quiero darle la palabra a mi hermana, a la hermana Silenia Rojas, que ya es miembro del Consejo General, pero ella también les contará, les dará un testimonio junto a sus hermanas de qué es lo que hace la congregación. Ella es una religiosa, ella es monja boliviana. Nada, hermana, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Carlos, buenas tardes jóvenes, a todos los docentes que están aquí presentes. Realmente creo que hablar en una universidad católica de una monja en estos tiempos no es para convertirlos a ustedes en digamos, para que entren al convento, sino son como personas referentes y que en su momento se convierten en figuras históricas porque son personas que han hecho procesos de transformación, ¿no? Y entonces cuando esta mujer, Nazaria Ignacia, funda esta primera congregación misionera en Bolivia, lo que hace, tiene una misión, y es que había un beaterio en Oruro y que había que transformarlo, había que renovarlo. Y entonces se le da esta tarea y logra esta tarea con las primeras bolivianas. En el inicio de nuestra misión como congregación, nuestras misioneras llegaron a las comunidades del altiplano, hablando quechua, el aymara, porque en aquella época las religiosas no salían del convento, estaban más dentro de los conventos. Entonces era la época
que, como bien contextualizó don Carlos, históricamente, es decir, había incluso políticamente un conflicto con la Iglesia y se cerraron las puertas a los misioneros en aquella época. Nazaria llega justo después de ese contexto, ¿no? Y como dijo, entra con otra congregación. Viendo la realidad de Bolivia, ella se responde a ese contexto y hace un cambio de su proyecto de vida personal. Y esto es, digamos, lo interesante de cuando se propone o repensamos a una mujer en estos tiempos. Quisiera resaltar este elemento. Además, cuando ella comienza esta obra y funda el comedor, era en una respuesta justamente a lo que decía don Carlos. Había la guerra y mucha gente no tenía que comer. Entonces, la olla del pobre surge porque había gente que no tenía que comer y había que atender, y había muchos huérfanos. Entonces, convierte los conventos en hogar de acogida para los niños huérfanos de la guerra del Chaco. Y las hermanas en aquel momento se convierten en enfermeras, ¿no? Pero además de eso, es decir, una de las tareas importantes, y ustedes que son jóvenes universitarios, hoy tienen el privilegio de este espacio de formación y que es, creo, importante como personas para la transformación de la sociedad. Entonces, Nazaria Ignacia visualiza en ese momento que la menos formada era la mujer y por eso abre los conventos y dice: vamos a abrir los conventos para enseñar a las mujeres por lo menos a leer y a escribir. Y empieza a formar a las mujeres y crear centros de formación. Luego todo eso se va cambiando. ¿Qué hacemos nosotras ahora? Para no extenderme mucho. Seguimos teniendo comedores donde es necesario, porque si había algo que Nazaria no quería era prolongar la mendicidad. Por eso es que en el comedor de Oruro, que todavía está, se cobra un boliviano, porque la idea es que el pobre, o sea, reciba su plato de comida, pero que aporte algo sabiendo que le cuesta algo, ¿no? Entonces, esa era la idea. Incluso a nosotras las hermanas, cuando nos funda, dice misioneras, pero que tienen que aprender a vivir de su trabajo. Y entonces nos prepara como misioneras y teníamos que trabajar también para vivir, además de hacer las obras de caridad y hacer estos servicios sociales, ¿no? Y por lo tanto la formación de la mujer era un elemento importante y sigue siendo hoy. Sigue siendo hoy. Nosotras tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz, una casa de acogida para niñas que sufren violencia, todo tipo de violencia. Y entonces se hace un acompañamiento. En su momento esta casa de acogida fue de acogida a jóvenes migrantes, porque saben que, por ejemplo, Santa Cruz, mucha gente ha emigrado del campo de Sucre, de Potosí, y llegaban allí desconociendo un poco todo el contexto de una vida en la ciudad. Entonces las hermanas dicen: no, esta es una nueva respuesta y tenemos que preparar a estas jóvenes para que no sean explotadas en la ciudad. Entonces esa era en principio una misión y ahora es un centro de protección para niñas que sufren violencia, ¿no? Otra de las tareas que hacemos nosotras es seguir apostando por la formación, porque si no hay una formación y una educación a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, el progreso y el desarrollo de un país, de una población, sigue siendo pobre, ¿no? Entonces, la ignorancia, muchas veces el desconocimiento, la falta de formación hace que se generen muchas estructuras de injusticia. Y esa es una de las tareas por las cuales nosotras fuimos fundadas como misioneras. No, Nazaria, como digo, no tenía una línea de compromiso desde el Evangelio.
desde el Evangelio. Su luz de inspiración era el Evangelio. Y por eso cambió su proyecto personal de vida siendo hermanita, para convertirse en una misionera que saliera a la calle. Y el Papa Francisco hoy dice que hay que salir, ¿no? Hay que hacer lío. Nazaria Ignacia hablaba de bajar a la calle en aquel tiempo. Además, en aquel tiempo, Nazaria Ignacia, con las primeras misioneras, se hicieron cargo de una imprenta, algo que no había en aquella época. Y entonces utilizaban la imprenta y trabajaban a través de ese medio. O sea, una red de comunicación que en aquel contexto la mujer no tenía lugar, no tenía cabida, pero ella ya se hacía presente con las misioneras. Serían en este contexto, diríamos, a través de los medios, las nuevas redes sociales, ¿no? En aquel momento era la imprenta. Nosotras actualmente apostamos por la formación, trabajamos también con los migrantes. Por ejemplo, estamos en Chile, en Calama, y nuestro trabajo es sobre todo acompañar a los migrantes, ayudarles a su regularización, orientarlos para evitar la explotación, ¿verdad? Y que puedan tener un trabajo digno y una vida más digna. En España también nosotras trabajamos con jóvenes migrantes, porque ustedes saben que una migración no bien orientada tiene malos frutos también. Entonces, en España trabajamos, tenemos casas de acogida con migrantes y constantemente por nuestra conciencia, porque el Evangelio hay que actualizarlo, pues nuestra misión también va cambiando, ¿no? O sea, va cambiando en el sentido de que, como Nazaria, en aquel momento nuestros conventos se convierten en hospitales para acoger a los enfermos de la Guerra del Chaco. Hoy nuestras casas son casas de acogida, centros de formación, salimos de misión también al campo y bueno, nos hemos extendido por distintos países como congregación. ¿Y qué más les puedo contar? Que una de las frases que a mí me convirtió cuando conocí a la congregación fue: quiero levantar a Bolivia de su postración, no quiero solo pan para sus pobres y repartir las limosnas que se recogen de la caridad, sino elevar la dignidad moral de este pueblo. Y esta frase a mí me impactó porque como joven yo tenía inquietudes y quería ser parte de, no es que yo haya sido revolucionaria ni socialista ni nada de eso, pero tenía inquietudes de generar una sociedad diferente, ¿no? Porque yo creo que en aquel momento, en mi etapa, me tocó experimentar, pues, ver injusticias, la desigualdad, y entonces yo no compartía todo eso y no lo comparto. No quería yo ser religiosa, pero cuando leí esa frase dije, ¿quién es Nazaria? Y empecé a leer su vida y terminé en el convento. Actualmente vivo en España con una misión, he estado mucho tiempo, viví también en Oruro, he tenido una experiencia muy bonita de misión en Oruro. Los pobres, yo no he cambiado la vida de los pobres me han cambiado a mí. Y me han cambiado mi mentalidad y me animan a que yo pueda seguir respondiendo en esta vocación, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de Nazaria en estos tiempos, estamos hablando de una mujer que supo leer el pasado para proyectar un futuro. Por eso, cuando viene el Vaticano II, muchas cosas que Nazaria había hecho se impulsan con el Vaticano II. Y para nosotras pues siguen siendo retos que hoy hay que vivir. Entonces, queridos jóvenes, es decir, Nazaria Ignacia es un referente porque fue una mujer, yo no sé, nunca he leído en sus diarios si ella salió bachiller y si fue a la universidad, eso no lo he encontrado, pero de que era una mujer que buscaba prepararse, sí. Cómo estaba actualizada de lo que pasaba en el mundo era a través de la imprenta, porque ella recibía información y leía mucho. Y eso donde se ve, ella tiene 4 diarios, 4 tomos
de sus diarios de aquella época, y muchos más escritos que cuando yo la leo digo, si parece que ha copiado de ahora, ¿no? Con un lenguaje de ayer, por supuesto. Entonces, queridos jóvenes, creo que hablar de esta mujer es sobre todo para inspirarnos en los tiempos de ahora, y que nosotros seamos en estos tiempos también medios para transformar el mundo, porque guerras sigue habiendo y de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, en este momento nosotros no sentimos de cerca la guerra de Ucrania, pero sí las consecuencias. Quizá ahora no tanto, pero hay grandes consecuencias. Y si nosotros no nos formamos, también vivimos por dentro procesos de conversión y transformación como las vivió Nazaria, no hay transformación en la sociedad ni en el mundo. Así que jóvenes, adelante, sigan preparándose y motívense, inspírense en los personajes que les presentan en su vida, siendo ustedes mismos, ¿sí? Para terminar, un par de minutos, yo he querido hacer un homenaje a los religiosos, las religiosas, empezando por la orden de las misioneras cruzadas de la Iglesia, por el trabajo extraordinario que hacen día a día. Hoy nuestra Iglesia está pasando momentos difíciles por una serie de acusaciones, de malos testimonios individuales de un puñado de personas, varones, sobre todo sacerdotes, que han dado un testimonio equivocado de su servicio, de su fe. Pero esto ha sido aprovechado para denigrar a toda la Iglesia católica, todos los curas, ¿no? De las últimas denuncias que estamos viviendo. Yo no tenía ese propósito. Hace mucho tiempo que escribí esta obra de teatro donde lo que quería hacer no ha sido nunca hacer un homenaje a Madre Nazaria, sino yo creo que Madre Nazaria con esta obra de teatro quiere hacer un homenaje a todos los religiosos y religiosas laicos que día tras día, ¿sí?, hacen un servicio, hacen el bien, ¿no?, por encima de muchos sacrificios. La obra que escribí se llama Nazaria entre dos guerras y es un conflicto, no de las guerras materiales y físicas que a ella le ha tocado vivir, sino este conflicto interior, un conflicto que ella, Madre Nazaria, también lo vivió en sí misma, en términos de entregar su vida por la Iglesia, es decir, morir por la Iglesia en el martirio, o vivir por la Iglesia. Este es el conflicto. Y ella elige el camino de vivir por la Iglesia, sirviendo, ¿no?, desde la Iglesia al más necesitado. Es decir, un testimonio de vida realmente cristiano y católico. Es una ficción, si podemos adelantar. Este es el afiche que un artista muy conocido me hizo. No, pues vamos a adelantar. Él es Guillermo Marconi. Él es la esposa y él es su hijita, María Electra se llama. Guillermo Marconi fue amigo del Papa Pío XI y él inventó a los 22 años la radiotelegrafía y fue el inventor de la radio, de poder emitir mensajes ya no a través de los hilos, porque eso es un invento del siglo XVIII. La transmisión de la voz a través del aire. Entonces, el Papa Pío XI, que lo conoce, a Guillermo Marconi, pues lo invita a fundar la Radio Vaticana. Él es fundador de la Radio Vaticana junto con el Papa Pío XI. Creo que hay una imagen de él más adelante. Ahí está el Papa, este es su escudo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Si tenemos otra imagen, ahí está el Papa Pío XI,
el próximo Papa, que es Pío XII, y detrás Guillermo Marconi. Y a mí se me ocurrió, a través de una frase de una de las hermanas en uno de los libros que escribe sobre Madre Nazaria, dice: si yo no vistiera este hábito de monja que amo tanto, pues nada, me hubiera gustado debatir con los grandes políticos de la época, dice ella, ¿no? Y debatir, enfrentarme y reflexionar junto con ellos, porque argumentos no le faltaban. Entonces invento una ficción, la ficción del encuentro de Madre Nazaria en una sala del Vaticano con Guillermo Marconi. Y entre otras cosas, Guillermo Marconi, fundador de la Radio Vaticana, era un orgulloso fascista y católico. Y claro, el fascismo con Mussolini firmaron lo que se llaman los acuerdos de Letrán, mediante los cuales se reconoce a la Iglesia Católica como un Estado, como lo que es hoy. La Iglesia es un Estado, gracias a los acuerdos de Letrán. ¿Y quién los firma? Mussolini, a nombre del Imperio Italiano, porque en ese momento tenían un emperador. Y el partido, Mussolini es primer ministro, y él con sus colaboradores, porque necesitaba el apoyo de la Iglesia, el apoyo del pueblo para ascender políticamente. ¿Quién ha sido Mussolini? Fue uno de los hombres más populares, pero con mayor poder, un dictador que finalmente pues va a caer víctima también de la reacción popular por los excesos que cometen en el ejercicio del poder. Fue fundador del fascismo italiano. Y don Guillermo Marconi era un orgulloso fascista. Entonces, en la obra de teatro, creo que no hay una imagen más, no sé si hay, invento la ficción de cómo habría sido el diálogo de Madre Nazaria con Guillermo Marconi, porque Guillermo Marconi va a visitar al Papa a propósito del 3er aniversario de Radio Vaticana. Y entra a una sala a descansar, y en la sala se encuentra con Madre Nazaria, que ha ido a hacer su trámite de aprobación de su instituto, de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Se encuentran y sostienen, a mi juicio, espero que ustedes tengan la oportunidad de ver la obra, un intenso, interesante debate político, teológico, ¿no? De un hombre que se siente orgullosamente fascista. Además fue premio Nobel en 1909, premio Nobel de Física. No era cualquier persona, era premio Nobel de Física. Y por eso fue ascendido, otorgado el grado de Marqués Marconi, ¿no? Y la obra de teatro, Nazaria entre dos guerras, también tiene que ver con este debate entre la política de banquete, la política de manejo del poder, o la política simple de ser fiel a este compromiso de servicio social. Espero que tengan la oportunidad de acompañarme en el teatro. Y esto, yo digo, es un homenaje en estos tiempos tan difíciles en los que reivindicar ser católico, orgullosa y alegre católico es como que mal visto, ¿no? Hoy hay que esconderse porque un puñado de malos testimonios no van a empañar lo que millones de católicos hacen todos los días en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias, eso es todo. Ahora nos servimos un refrigerio, ¿sí? Bien, queridos jóvenes, en mi emoción también quería compartirles, ¿no? Por esta experiencia de misión he tenido la oportunidad
y por la misión que me ha tocado en la congregación de conocer, por ejemplo, la India, de estar en otros países y realmente poder visualizar. Y yo me preguntaba, ¿no?, cuando estaba en la India, ¿cómo digo, no? Primero nunca soñé ni pensé estar en otros lugares. Y cómo habiendo comenzado una misión, es decir, había llegado hasta la India y estamos en la India y haciendo una misión en un contexto que yo decía, imagínense en estos tiempos, esto ha sido hace un año, decía, parece que estamos volviendo 30 años atrás o más de lo que yo he vivido como joven y de lo que podía visualizar en la India en un contexto donde la mujer tiene otra estructura social y el varón, digamos, tiene también otra estructura. Cuando entraba a la iglesia, los varones para acá, las mujeres para este otro lado. Y o sea, eso en estos tiempos, ¿verdad?, nos choca. Entonces, y se presentan grandes desafíos y como todo esto, es decir, nos abre al mundo, nos saca de nosotros mismos. Y esto es, creo, lo interesante, ¿no?, lo interesante de estos espacios, de salir un poquito de estas estructuras, ¿no?, de cuando vamos a estudiar, como que los contenidos, tenemos que ir un poco más allá de esto, ¿no? Y creo que la misión, es decir, personalmente siento que no solo transforma el corazón del hombre, sino que nos lleva a otros, nos lleva a otros. Y les puedo decir que hay mucha gente que nos necesita realmente, nos necesita mucho. Y también nosotros necesitamos de ellos para no instalarnos, no acomodarnos, ¿no? Y de verdad que esta universalidad de, por ejemplo, visualizar África, convivir con personas de distintas culturas, el tener la capacidad de dialogar, porque aunque hablemos el castellano, pero una es hondureña y para ella significa una cosa y para la otra. Entonces, todos estos elementos que nos van enseñando a la importancia de dialogar y cómo cada día tenemos que seguir aprendiendo. Así que, de verdad, gracias y vuelvo a decir, hay un lema que me gusta mucho, adelante, siempre adelante. Bien, agradecemos infinitamente a nuestro querido decano, Carlos Cordero, y también a nuestra querida hermana Silenia Rojas, quien ha llegado también desde España, porque su misión ahora está allá en Europa. Gracias por esta participación. Y bueno, si la audiencia tiene alguna consulta, alguna duda, comentario también de los profesores, por favor, el micrófono está abierto para poder tener este diálogo. No sé si alguien… Estoy seguro que a la Madre Nazaria le hubiera encantado compartir un refrigerio y después de este diálogo tenemos este refrigerio para poder dialogar, para poder compartir a través del ágape, de la fiesta, ¿no?, este encuentro. Pero como decía Janet, si alguien tiene una curiosidad, los restos de Madre Nazaria están en Oruro, en la casa, es la casa principal. Estuvieron mucho tiempo en la Argentina, donde fallece. Ella por problemas del corazón no puede retornar, hasta le aconsejan, y fallece en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Y está en un cementerio popular de allá, de la Chacarita, luego en una casa de las hermanas, y finalmente sus restos son repatriados en Bolivia para cumplir el deseo de la Madre Nazaria de descansar en la tierra donde hizo misión, en Oruro. En Oruro. Allí hay la capilla esa que veíamos en las fotografías, en las primeras fotografías. Ahí está la casa de la fundación, y allí está en la primera fila la hermana Nelly, que fue la primera hermana que yo he conocido cuando he llegado a Oruro, porque yo llegué también por el teatro, de pura casualidad. Me regalaron una obra de teatro manuscrita, cuya esa pieza se había representado en 1807 en la casa de Oruro. Y yo tenía curiosidad de dónde se hizo teatro. Era una pieza de Calderón de la Barca, se llamaba Los dos amantes del cielo,
y le pregunto a la hermana Nelly, hermana, aquí hay un teatro, aquí no, nosotros estamos desde acá recién desde 1900. Claro, es lo que decía la hermana Silenia. El teatro en 1807 se hizo cuando eso era el beaterio. Y había una capilla y en la capilla pues se hacía teatro. Y hay el testimonio en la obra de teatro que en la primera página esta obra se representó en el beaterio de las Nazarenas, ¿no? En el beaterio en 1807, es decir, 16 años antes de la fundación de Bolivia, ¿no? Eso, esa curiosidad académica, intelectual que me llevó a hacer una larga investigación que la tuve a bien a presentar en una universidad allá en Navarra, a un cuerpo de doctores que estudian a Calderón de la Barca, porque este era un manuscrito de una de sus piezas, ¿no? Es una historia también que bien podría servir para otra conferencia, ¿no? Porque nos va a desviar. ¿Alguna pregunta? Si no, querido Julián. Muy buenas tardes a todos, hermanas. Muchas gracias a todo el público presente. Por favor, la consulta era sobre la canonización. ¿Cómo es que se da la canonización? Si a razón de esto ahora ella es una santa de la iglesia y si tiene una oración también, esos detalles me llaman la atención. Sí. El proceso de canonización es la culminación de un largo proceso en el cual se verifican que una persona ha ido cumpliendo pues algunos requisitos, exigencias que pone la Iglesia para reconocer que la vida de esa persona es digna de ser destacable o de llegar hasta los altares. Madre Nazaria hoy es santa, es la primera santa de la Iglesia Católica Boliviana. No tenemos más santos. Primero es declarada venerable y después viene la beatificación. Fue beatificada por Juan Pablo II en el 78, creo, 79, 92, en una visita que hace el Papa. Y luego de ese proceso, todavía recién en el año 2018, el Papa Francisco decide, pues toma la decisión producto de 2 milagros verificados, ¿no? De 2 curaciones extraordinarias con testimonios de médicos que pues pusieron pruebas de que el estado de salud era la muerte clínica y se recuperaron milagrosamente. Yo he tenido la alegría de conocer a la persona a la hermana Victoria. Un día conversaba con ella y me dice, es que yo soy pues la del milagro. Y después leí lo que era el milagro de ella y las hermanas oraron, hicieron encefalogramas, ella tenía un caso crítico ya de muerte y se recuperó. Y ese milagro sirvió para canonizarla, ¿no? Y fue canonizada en el 2018, en octubre, y bueno, ya tiene 5 años. Hay otras personas que también han dado un testimonio de vida en Bolivia que están en proceso de beatificación, ¿no? Es un proceso que se inició en el caso de Madre Nazaria un poco después de su muerte, ¿no? Esto es, hay casos de beatificación casi expeditos, ¿no? Juan Pablo II o por decisión de los papas, pero en general tienen que pasar un proceso largo y complejo, ¿no? En el que se dan pruebas de la santidad, se dan pruebas de los milagros, ¿no? Y cuando los testimonios avalan la santidad o los milagros, además los milagros no son de católicos, sino son de personas ajenas a la Iglesia y generalmente no creyentes, ¿no?
que dan el testimonio y bueno, tuvieron que repatriarse los restos de Madre Nazaria desde la Argentina y hoy descansan en Oruro, así que cuando vayan a Oruro, frente al Colegio Alemán, en la calle Soria Galvarro, está el Beaterio, o lo que es la iglesia del Nazareno, y la casa de las hermanas misioneras cruzadas de la iglesia. Bien, Carlos, entonces hay Querida una Leticia, consulta más. hay una última pregunta de Leti. De una estudiante. Leti. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor, también por darnos esta plática. Mi pregunta va más hacia la actualidad y es ¿cómo cree usted que el legado de la hermana Nazaria Ignacia puede influir en la política de nuestro país actualmente? Muchísimas gracias. Yo espero que sea de una incidencia positiva, una acción muy concreta. Por ejemplo, hoy en Nicaragua ha sido cerrada una universidad de los jesuitas. En política, la oposición política ha sido perseguida, expulsada, hay obispos que han sido expulsados, hay obispos presos, y este cierre en la universidad, de la Universidad Jesuita, pues es algo que en sociología llamamos el efecto de demostración. Cuidado que lo que pasa en Nicaragua pueda ocurrir en Bolivia. ¿De qué manera puede incidir hoy? Lo que ocurre en el mundo, en Bolivia, tiene un impacto y tiene un efecto. La política es la que controla el gobierno, los procesos electorales, pero en democracia, fíjate que el poder se alcanza no por la violencia de las armas, sino por el poder del voto. Vivimos hoy en Bolivia en democracia. Hoy nuestra Iglesia Católica siempre ha estado acompañando los procesos políticos, ¿no? Y mientras exista democracia, mientras exista libertad de expresión, también va a existir libertades religiosas, porque todo viene encadenado. Si hay libertad de expresión, si hay libertades religiosas, podemos dar testimonio, ¿no? Somos una universidad católica, queremos vivir en democracia y seguramente cuando existan intentos autoritarios en el país, como en el pasado, nuestra iglesia dará su testimonio, ¿no? Los que estamos vivos hoy, en el proceso de recuperación de la democracia, por ejemplo, en la década de los finales de los 70, principios de los 80, la Iglesia tuvo un rol importantísimo en la recuperación de la democracia. Hoy creo que el papel de Madre Nazaria, de la Iglesia Católica, es la preservación de la democracia, la preservación de las libertades ciudadanas, la preservación de las libertades religiosas. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna consulta más del público? Bien, creo que con esa consulta de nuestra estudiante hemos concluido esta cátedra de Nazaria Ignacia con el tema de la actualidad de Nazaria Ignacia desde la perspectiva teatral. Damos un fuerte aplauso, por favor, para Carlos Cordero. Realmente exquisita toda la historia que ha manifestado y que ha podido compartir con el público. Con esto será hasta una próxima oportunidad con la Cátedra Nazaria Ignacia. Buenas tardes.